Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 10, capítulo 19, un enemigo demasiado poderoso. ¿Cuánto tiempo había transcurrido exactamente desde que comenzaron a escapar? Entre un entorno donde no se percibía la luz natural y un periodo de tiempo desconocido que pasó inconsciente, Subaru intuía que habían transcurrido entre varias horas y mediodía desde que comenzó el incidente. Milagrosamente, parece que logramos despistar a los perseguidores. Regulando su respiración agitada y secándose el sudor que le goteaba por la barbilla, Subaru miró hacia atrás a través del hedor tibio de las alcantarillas. Afinó su oído para escuchar el sonido de pasos invisibles. Hasta hacía poco, habían sido perseguidos sin descanso por escuadrones de soldados del reino, sin un solo momento de tregua. Con los caminos bloqueados y las salidas perdidas, la disyuntiva entre ser capturados o intentar una fuga forzosa había pasado por su mente innumerables veces. Ambas partes pendían de un hilo, pero, gracias a ese terremoto descomunal, de alguna manera sobrevivimos. Ahora que lo pienso, no recuerdo haber presenciado un terremoto desde que llegué a este mundo. ¿Qué demonios fue eso? Betty también se sorprendió por ese estruendo, pero, supongo que ahora es nuestra oportunidad. Subaru, enséñame el brazo. Voy a aplicar magia curativa a esa quemadura. Oh, gracias. Eso ayuda. Dicho esto, Subaru bajó a Beatriz, a quien había estado cargando, al suelo. Beatriz abrió y cerró las palmas de las manos como si comprobara su propio estado, y luego bañó el brazo derecho de Subaru, envuelto en un pañuelo que hacía las veces de vendaje. Improvisado, con una tenue luz curativa. Subaru sintió que el dolor sordo y palpitante que había sido constante finalmente disminuía, y un suspiro escapó de sus labios. Como imaginaba, supongo que solo estabas disimulando. Si te dolía tanto, ojalá me lo hubieras dicho antes. No, estaba en pánico y se me olvidó, así que sí que se me escapó. En cuanto me tranquilicé, volvió el dolor. Rápido, ayúdame. Sí, qué niño tan indefenso eres, supongo. Pronto terminará, así que no seas un llorón. Gracias, mamá Beako. ¿Tu situación con el maná es bastante complicada? Para ser sincero, supongo que no tengo margen de error. Bueno, eso tiene sentido. Ante la respuesta de Beatriz mientras le curaba la quemadura, Subaru se rascó la mejilla con la mano libre. Después de todo, habían sido bastante extravagantes en la mansión de Miklotov. Entre el continuo lanzamiento de la magia Jin, Ninja y Chamak, además de usar EMT Subaru, como depósito de maná externo de Beatriz, probablemente estaba a punto de agotarse. Realmente sentía ganas de lamentar su propio bajo nivel de aptitud para lo sobrenatural. De vuelta en el Imperio, me iba sorprendentemente bien. Quizás era más fácil meter los sueños en un cuerpo más pequeño. Ese era un estado totalmente antinatural en el que tu Odo estaba distorsionado. Supongo que Betty no tiene una muy buena impresión de ello. ¿Quién sabe cuántos experimentos humanos hicieron falta para lograr eso? Aunque ya no es un enemigo y hemos abandonado el Imperio, la oscuridad de Olbart-san, o mejor dicho, del Shinobi, no deja de hacerse más profunda. Sin duda, moldear algo como Odo, el alma, a la forma deseada no era algo que se pudiera hacer sin práctica. Siendo así, Olbart, o la aldea Shinobi, debían de haber practicado el amasado de almas. El apodo de el viejo cruel no era ninguna exageración. Parece que los soldados están ocupados lidiando con las consecuencias del temblor. El aura de alerta que flotaba en el aire se está disipando y la tensión ha disminuido. Por ahora, podemos dar por hecho que los hemos perdido. La conversación la interrumpió Crush, que había estado escudriñando los alrededores con mirada atenta.
iluminando la alcantarilla con una lámpara de mineral de lacnita de luz tenue, entrecerró sus ojos color ámbar, el que no estaba cubierto por su parche, y guardó silencio mientras observaba cómo le curaban el brazo a Subaru. Por un momento, Subaru se extrañó de su reacción, pero pronto se dio cuenta de que la luz sanadora debía haberle recordado a alguien cercano a ella que no podía olvidar. Este no es el momento para esa conversación, ¿verdad? Sinceramente, la situación avanzaba a un ritmo desastroso. Para Subaru, desde el incidente con Al en la atalaya de las Pléyades, las cosas se sucedieron una tras otra sin cesar, sin darle tiempo a sus nervios para descansar. El auge de la iglesia del dragón sagrado, la recuperación de Krosh, el caos subsiguiente en la mansión de Miklotov, y finalmente, convertirse en Natsuki Subaru el fugitivo, todo fue un desastre. En realidad, si pudiera reunirme con Krosh, me gustaría hablar sobre el despido de Félix. La razón y la verdadera intención detrás de su despido de Félix era que él quería confirmarlo con Krosh, encontrar un punto intermedio y ayudar a reparar la relación entre los dos que se habían distanciado. Félix seguramente lo llamaría una intromisión arrogante, pero no le importaba. Para los demás, era un hombre intolerablemente egoísta y arrogante. Ese era Natsuki Subaru. Para todos ustedes. Te estoy agradecido por haberme acompañado en esta situación. Parte 2. Cuando Krosh bajó el tono de voz para decir esto, Subaru guardó silencio. Sentirse recompensado por esa media jornada de carrera constante con tan solo esas pocas palabras le hizo sentir pobre, pero al menos, si no hubiera decidido perseguirla hasta allí, no habría podido oírlas. Pero no puedo decir simplemente de nada por mi parte. La quemadura duele, y aunque me protegiste de Tiga, la razón por la que esta pelea comenzó en primer lugar es culpa tuya, Quash-san. Definitivamente estoy causando un montón de preocupaciones y problemas a Emilia Tan y a los demás, y la devota Beako está preparada para pasar otros 400 años infernales conmigo. Subaru, solo porque tus pensamientos estén desordenados, no te obligues a acariciar la cabeza de Betty indiscriminadamente, supongo. Estás arruinando la ternura de Betty. Ah, lo siento. Tienes razón. Lo he estropeado tanto. No puedo ni mirarlo. Eso no es cierto en absoluto, supongo. Aunque mi cabello esté hecho un desastre, la ternura de Betty no se desvanece. Simplemente es el descubrimiento de un nuevo encanto, supongo. Beatriz, incapaz de detener el tratamiento, gritó mientras era sometida a las manos inquietas de Subaru, quien le revolvía el cabello. Ese familiar ir y venir alivió ligeramente la tensión que había oprimido incluso los órganos internos de Subaru. Fue en ese momento cuando Subaru sintió una leve sensación de alivio. J.E. ¿Acabas de reírte, Crash-san? Al oír la leve vibración del aire, los ojos de Subaru se abrieron de par en par con sorpresa. Vio a Crush, apoyada contra la sucia pared de la alcantarilla, llevándose una mano a la boca. Añadió un breve perdóname a la mirada de Subaru y luego dijo. Al ver esa interacción, tan desprovista de tensión, no pude evitarlo. Soy inmaduro. No tengo nada que replicar sobre la falta de tensión, pero es mucho mejor que estar tenso para siempre. Hasta ahora, solo te he visto con cara de susto. Un rostro temible, ¿verdad? En parte, supongo, por ese ojo. Bueno, incluso con un solo ojo así, sigues siendo una belleza, Quash-san. Parte 3. Subaru. Espera, ¿qué? ¿El ambiente se volvió incómodo otra vez? Mientras Crush entrecerraba los ojos tocándose el parche y Beatriz la observaba con exasperación, Subaru empezó a entrar en pánico. Sin embargo, tras un leve suspiro, Crush negó lentamente con la cabeza. Ustedes, todos ustedes son fuertes. Si te refieres a Beako y a mí, usar el plural es lo correcto. Sin Beako, solo soy uno más entre la multitud. Pero, ya sabes. Pero, tú también tenías ese tipo de fuerza, Crash-san. Ante la respuesta de Subaru, los labios de Crush se tensaron firmemente. Al ver esto, Subaru reflexionó sobre sus palabras, preguntándose si se había excedido. Había endurecido un rostro que se había suavizado por un instante. Mientras Subaru dudaba sobre cómo continuar, sintió una palmadita en el brazo de parte de Beatriz.
Listo, supongo que ya está. Por ahora, no debería ser un problema. Está bien, gracias, eso ayuda. Sí, me queda un poco ajustado, pero no está mal. Supongo que es mejor dejar el pañuelo como está. Podría picar y la piel podría irritarse, así que asegúrate de no rascarte accidentalmente. Eso suena aterrador, así que te escucho alto y claro. Ahora bien. Tras agradecerle doblemente a Beatriz su oportuna intervención, Subaru volvió a dirigirse a Crush. El tratamiento había terminado y habían logrado despistar a sus perseguidores. Eso significaba que tenía muchísimas cosas que contarle. Primero, algo que necesitaba confirmar de inmediato. Crush-san, ¿tiene alguna pista sobre este asunto? ¿Pistas, dices? Tenía una antes de que las cosas se pusieran así. Pero la eliminé con mis propias manos. Por como lo planteas, no me digas que la persona en la que confiabas era. Así es. Fue Miklotov McMahon, antes de que sus malvados planes salieran a la luz. ¡Ay, Dios mío! Mientras ella asentía con naturalidad, Subaru miró hacia el techo con la sensación de que su mundo se oscurecía, su mirada rebotando en el techo bajo y cubierto de mugre de la alcantarilla. Subaru sentía lo mismo, así que no podía juzgar, pero había demasiadas razones para confiar en Miklotov en lo que respecta a la información dentro del reino. Incluso Crush, quien se encontraba en una posición difícil como candidato a la selección real debido a la Iglesia del Dragón Sagrado, pensaba así, lo cual decía mucho del carácter de Miklotov. Sin embargo, ¿dices que Miklotov-san estaba tramando un complot de nivel subversivo nacional? Sí. Lord McMahon recibió mi visita inesperada con gran calidez. Sin embargo, diciendo que esperaba a otro huésped, me hizo esperar en una habitación aparte, pero... en una habitación aparte. Y... sentí una extraña sensación, tanto en lo que respecta a mí, que me encontraba en la habitación de invitados, como al huésped que estaba a punto de recibir. Por lo tanto, cuando intenté indagar sobre sus intenciones, los miembros de la casa me lo impidieron. El resto es como ya saben. El resto lo vimos. Miklotov, acuchillado, y los sirvientes y guardias caídos por toda la mansión. Incluso cuando se explicaron las circunstancias que llevaron a su muerte, Subaru seguía sin poder aceptar la explicación fácilmente. En definitiva, el problema radicaba en que la única evidencia que Crush tenía para sospechar de Miklotov y los demás era un viento sospechoso, es decir, algo que provenía de su lectura de la protección divina del viento. Era evidente, pero Subaru no compartía esa protección divina en la que ella depositaba absoluta confianza. Por lo tanto, más allá de su deseo de creer en Crush, no podía encontrar ninguna certeza. Y eso fue. Es igual que yo en aquel entonces. Mientras hablaba con Crush, Subaru sintió una opresión en el pecho. Era una composición exactamente inversa a la interacción que Subaru tuvo una vez con Crush, allá por cuando la selección real acababa de empezar. Cuando los ojos de Subaru estaban nublados por el odio hacia el arzobispo del pecado de la pereza, Vitellius Romani Conti, que había causado daños devastadores a la mansión Roswaal y a la aldea Arlam. En aquel entonces, la sangre me subió a la cabeza y, como nadie me entendía, mi visión se nubló por completo. No escuchaba ni una sola palabra de la gente que me rodeaba. Crush había visto más allá de esa distorsión, nublada por el odio y la rabia, y había refutado contundentemente su postura insensata y reaccionaria. Esto era una recreación con los papeles invertidos. El comportamiento actual de Crush era igual que el de Subaru en aquel entonces, cuando no sabía manejar la información obtenida a través del regreso por muerte, y haciendo una rabieta porque no lo entendían. Era un método que otros no podían entender. Por supuesto, Crush parecía actuar de forma mucho más racional que el insensato Subaru de aquella época. Pero a diferencia del impotente Subaru de aquella época, Crush tenía tanto poder como estatus. Lo sabía, no puedo hacerlo. Subaru. Una vez que me dé cuenta de que es igual que yo, no tendré la opción de abandonarte aquí, Crush-san. Ya sea que te esté ayudando o deteniéndote. Beatriz, a su lado, observaba a Subaru en silencio mientras éste se mordía el labio y apretaba los puños. En aquel entonces, Crush se enfrentaba a una batalla crucial, la subyugación de la ballena blanca. Aún así,
había tratado con paciencia a Subaru, un hombre ignorante, obstinado e irrespetuoso. Al final, escuchó sus palabras y lo ayudó a alcanzar su gran ambición. Esta vez, era el turno de Subaru. Si ella tenía razón, él estaría a su lado; si estaba equivocada, se interpondría en su camino para detenerla. Con ese propósito. Crush-san, yo. Espera, Natsuki Subaru. Justo cuando estaba a punto de expresar la resolución que finalmente había tomado, Crush lo interrumpió. Sin embargo, su expresión era demasiado seria como para que él sintiera que su impulso simplemente se había visto frenado. Acortó la distancia que la separaba del grupo de Subaru, protegiéndolos tras ella mientras escudriñaba la oscuridad de la alcantarilla. Subaru no vio nada cuando miró en la misma dirección, pero... ¿hay alguien ahí? Aunque contengas la respiración, tus emociones se dejan llevar por el viento. No puedes escapar de mi mirada. Se suponía que habíamos despistado a los soldados que nos perseguían. Probablemente se trate de alguien de otra facción con intenciones distintas. Déjame decirte que tu silencio no te beneficiará. De lo contrario, asumiré que tienes intenciones hostiles. Espera, espera, espera. No te apresures. Ya lo entiendo. Ya lo entiendo. Ocurrió justo cuando Crush, empuñando la daga que había desenvainado, estaba a punto de adoptar una postura de combate. Ante la creciente tensión y su voz de advertencia, una voz de pánico gritó desde la oscuridad, más abajo en el canal. Tras la sorpresa de comprobar que los ojos de Crush no se habían equivocado, Subaru frunció el ceño al oír la voz. La voz le resultaba familiar. Esa voz de hace un momento. Maldita sea. Voy para allá ahora mismo. ¿Me oyen? No ataquen, ¿de acuerdo? No tengo ninguna intención de pelear con ustedes. Eso depende de tu comportamiento. No puedo hacer promesas imprudentes. Además, tú eres uno y nosotros somos tres. La desventaja numérica es... ¿eres tú, Chin? ¿Qué? Crush, que no había bajado la guardia ante el hombre que gritaba, arqueó una ceja ante la pregunta de Subaru. Beatriz, acurrucada junto a Subaru, también murmuró Chin, en voz baja. Supongo que ese es sin duda el hombre que vimos en Priestella. Sí, así es. Felt lo está cuidando ahora mismo. Vine aquí porque Felt me lo dijo. ¡Qué vergüenza! Chasqueando la lengua con fastidio, el hombre emergió lentamente de la oscuridad con ambas manos en alto. Como era de esperar, se trataba de un hombre con una mirada aún peor que la de Subaru, un hombre con esclerótica prominente. Era Raechins, uno de los 3 miembros del trío Tonchinkan de los callejones que se habían unido al bando de Felt antes de que nadie se diera cuenta. Oh, Chin. Siempre me das una sorpresa nueva cada vez que apareces. Cállate. Ya te dije que no es Chin. ¿Es Raechins? Supongo que es Chin. Dije que no es Chin, mocoso. Supongo que eres un Chin intrépido. Ignorando la reacción emocional de Subaru al ver una cara conocida, Raechins y Beatriz se enfrascaron en una discusión sin sentido. En realidad, Subaru no había visto a Raechins desde Priestella. Concretamente, desde que estuvieron juntos durante el atropello de Sirius que desencadenó la desastrosa reunión del culto de la bruja. Por supuesto, después confirmó que estaba a salvo, pero verlo también era una bendición. Hombre, me alegra ver una cara conocida. Tengo algunas preguntas que hacerte. Alto ahí, chino quien quiera que seas. A diferencia de Natsuki Subaru, no te conozco. Crush-san. A diferencia de Subaru, que se regocijó instintivamente al reencontrarse con un conocido, la vigilancia de Crush no había disminuido en absoluto mientras apuntaba su daga a Raechins con una mirada penetrante. Ahora que lo pienso, Raechins no se había alojado en el pabellón del ala acuática, y había estado fuera del frente después del contacto con Sirius, así que nunca había tenido la oportunidad de conocer a Crush. Subaru pensó que su recelo era natural, pero... ¿No me conoces? La duquesa Karsten es bastante fría, ¿no crees? ¿Qué? Bueno, no estoy en posición de hablar informalmente con personas de la nobleza como una duquesa, pero usted es una de las personas que aprendió a usar la espada de mi padre.
Si dice que no me conoce en absoluto, entonces mi padre no hizo un buen trabajo. Ante el comentario de Ratchins, pronunciado mientras sacaba su larga lengua, Crush adoptó una expresión de desconcierto. Mientras tanto, Subaru quedó atónito ante la desfachatez de Ratchins. Oye, pase lo que pase, no deberías inventarte mentiras así. No es mentira. Incluso yo vengo de una familia decente. Tan buena que podría contar con los dedos de una mano las veces que me he enfrentado a la casa de la duquesa. ¿En serio? Si no es en serio, tu imaginación es aterradora, tío. Dicho esto, oírle hablar con tanta seguridad hacía parecer que podría ser cierto. Realmente no se puede confiar en los corazones ni en las palabras humanas. Por eso, Subaru comprobó con cautela la reacción de Crush. Por casualidad, ¿es usted hijo de Lord Rickard Hoffman, quien se desempeñó como instructor real? Ja. ¿Oyes eso? Parece que me quedé atrapado en la memoria de la duquesa Karsten. Eso es de verdad. Parece ser real, supongo. Tras un largo silencio, Crush pronunció el nombre. Ante la actitud afirmativa de Ratchins, Subaru y Beatriz intercambiaron una mirada de incredulidad. Pensar que Ratchins realmente era de noble cuna lugúnica. Entonces, ¿por qué te convertiste en un matón de barrio que intimida a los débiles? Cállate. Cada quien tiene sus problemas. No te metas en lo que no te importa. Si se trata de circunstancias, Betty y los demás tienen muchas, supongo. Parece que el motivo por el que viniste aquí no está desvinculado de esas circunstancias, supongo. Escuchen. Sí. Es tal como dice Beako. Crush-san, deja eso. Chin probablemente esté bien. Te lo garantizo. Si veo algún movimiento sospechoso o sopla el viento, atacaré. No sé nada de movimientos, pero ¿cómo puedo responsabilizarme del viento? Ante un tembloroso Ratchins, Crush bajó lentamente su daga y relajó su postura. Sin embargo, no llegó a envainarla, vigilando atentamente los movimientos de Ratchins con su único ojo. De todos modos. Gracias de nuevo por venir. ¿Cómo nos encontraron? No fue ninguna gran trampa. No soy el único que los está buscando. Gastón y Camberley también andan por ahí buscando en otros lugares. Supongo que simplemente te tocó el premio gordo, ¿verdad? En realidad, no fue ningún truco muy complicado. Cállate, mocoso. Te encontré, así que no pasa nada. Ah, sí. ¿Qué demonios les pasa? En cuanto a eso, es una larga historia y no estoy seguro de que me creas. Así que déjame escuchar tu versión primero. ¿Cómo están Emilia y los demás? Sabiendo que era de mala educación, Subaru apartó la pregunta de Ratchins y preguntó. Después de todo, desde que escapó de la mansión de Miklotov, no había tenido la oportunidad de obtener información útil del exterior. Su corazón era un torbellino de ansiedad, preocupación e impaciencia. La noticia de que estamos con Crush-san debe haber llegado a oídos de Emilia. Eso significa que le estamos causando un montón de preocupaciones y problemas. La carga mental de la preocupación y la carga física de ser interrogado por el reino, un doble golpe. Además, el campamento debe estar sumido en el caos. Sin embargo, la predicción de Subaru se vio traicionada. Y fue de una manera que jamás habría podido imaginar. Ah. Tras parpadear, Ratchins adoptó una expresión que, de forma inusual, parecía mostrar preocupación por Subaru, y habló. La semielfa de tu grupo ha sido detenida en el castillo. Y el resto de tu campamento ha huido y se han escondido. Igual que tú, todos son hombres buscados. La detención de Emilia en el Castillo Real, y la fuga de Rem, Otto y los demás, del distrito de la alta nobleza, fueron muy malas noticias. Era casi como si el mundo estuviera de cabeza. Subaru reflexionaba sobre las palabras que Ratchins le había dicho, dándoles vueltas una y otra vez hasta que su cerebro pudiera asimilarlas por completo. Se esforzaba una y otra vez por comprenderlas. Lo intentó, pero ¿por qué se llegó a eso? Supongo que ni siquiera Betty se esperaba esto. Atónito, Subaru habló con el rostro pálido,
dándose cuenta de que le castañeteaban los dientes. Parecía que sucesos incomprensibles podían incluso arrebatarle el calor a un ser humano. Sentía como si la sangre fría corriera por sus venas, y sus dedos de las manos y de los pies se le entumecían a causa de una alucinación de congelación. Beatriz le tomó la mano a Subaru, compartiendo su calidez en silencio. Aún así, el temblor no cesaba. La situación era peor de lo que la limitada imaginación de Subaru había temido. Por mi culpa, por la de Emilia y por la de todos los demás. Va, apuesto a que quieres decir alguna estupidez como esa, pero deja de intentar asumir toda la responsabilidad. En una situación como esta, lo mires por donde lo mires, te han tendido una trampa. Con un zumbido en los oídos y aturdido por la impresión, Subaru parpadeó. Ante la reacción de Subaru, Ratchins chasqueó la lengua con irritación mientras se cruzaba de brazos. Hace un momento, Ratchins había dicho, como si fuera obvio, que Subaru y los demás habían sido incriminados. ¿Incriminado? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Exactamente lo que dije. ¿No te parece raro? Están pasando demasiadas cosas incómodas a la vez. Ratchins se encogió de hombros mirando al aturdido Subaru. En lugar de Subaru, cuya mente estaba entumecida, Beatriz respondió a sus palabras. ¿Quieres decir? El hecho de que Betty y los demás estén siendo perseguidos, y Emilia esté encerrada en el castillo, supongo. No es solo eso. La razón por la que los miembros de tu campamento huyeron sin cuestionar nada es porque se dieron cuenta de que el otro bando está intentando matarlos. Matar. Es solo una situación hipotética. En realidad, no se puede matar así como hacía a un candidato real. Por eso ese rebelde solo pudo hacer lo suficiente como para echarnos. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par ante las palabras amenazantes, y Ratchins pateó la pared sucia. Sin embargo, contrariamente a su actitud brusca, gracias a la paciente explicación de Ratchins, la capacidad de razonamiento de Subaru finalmente comenzó a recuperarse. Alguien está trabajando entre bastidores para excluir a Emilia de la selección real. Y mis acciones fueron perfectamente utilizadas para ello, lo que provocó que Emilia fuera capturada en el castillo. Otto y los demás, al darse cuenta de la intención de quien tramaba esto, huyeron antes de que pudieran ser inmovilizados. ¿Es eso todo? Supongo que Betty quiere añadir algo más. Existe la posibilidad de que Emilia no sea el único objetivo de este villano. ¿No solo Emilia? Parte 5. Cuando Subaru arqueó las cejas ante la sugerencia, Beatriz asintió con la cabeza e hizo un gesto con la barbilla. Siguiendo su movimiento, vio el rostro sombrío de Ratchins mientras se tocaba el interior de la mejilla con la lengua. Era claramente el rostro de un hombre al que le habían pinchado donde más le dolía. Por casualidad, ¿Jim vino aquí no solo porque Emilia y Felt se hicieron amigos? Maldita sea, eres un mocoso muy listo. Supongo que es trabajo de Betty suplir las carencias de Subaru. Además, no paras de llamarme mocosa. ¿Quieres que te dé una lección, humana? Entonces enséñale a tu maestro a llamar a la gente por su nombre. Ratchins alzó la voz hacia Beatriz, con quien aparentemente no se llevaba bien, y dejó escapar un profundo suspiro. Luego, tras dudar un instante. No fue solo el medio elfo de tu tierra el que fue capturado en el castillo. Felt también. Encontraron algún pretexto, e incluso a ese bastardo de Reinhardt le impiden moverse. ¿Reinhardt también? Y a Felt lo atraparon. Si es así, entonces el objetivo no es Emilia, sino la selección real misma. Te has dado cuenta tarde. Como ella sospechaba algo así, antes de que la arrastraran al castillo, Felt nos ordenó. Encuentren al gran hermano y a los demás. Una vez que los encuentren, no los dejen solos. Por eso tuve que pasar todo este tiempo corriendo por estas apestosas alcantarillas. Era una historia que explicaba por qué Ratchins se había mostrado reacio a hablar de la desventaja de su propio equipo, pero tener esta información cambió por completo la premisa. Subaru había pensado que sus acciones se estaban utilizando para un ataque personal contra Emilia, pero parecía que el objetivo del oponente iba mucho más allá. Emilia y Felt, y por extensión Subaru y Reinhardt, e incluso sus respectivos bandos, si el alcance llegaba tan lejos,
definitivamente no era una coincidencia. Un complot secreto dirigido a la selección real que sacudiría los cimientos del reino de Lugúnica. Y Subaru había escuchado una historia de tal magnitud hacía poco. Crush-san, ¿lo oíste? Lo que dijiste fue. Subaru alzó la cabeza con entusiasmo, volviéndose hacia Crush, que había estado observando la conversación. Hasta que Ratchin se unió a ellos, Subaru no había podido creer del todo en la veracidad de la declaración de Crush basada en su lectura de la protección divina del viento. Pero el torrente de información que acababa de caer sobre él tenía suficiente peso como para dar cierto grado de convicción a aquellas dudas que no podía creer del todo. Quizás incluso el complot de Miklotov, que había llevado a Crush a desenvainar su espada, estaba relacionado con esta malicia que buscaba arruinar la selección real. Sin embargo. Espera, Crush-san. Al no obtener respuesta, Subaru miró a Crush con confusión y dudó de sus ojos. Crush, apoyada contra la pared, se estaba quedando dormida. Empezar a cabecear en medio de una conversación, y mientras aún estaban en estado de máxima alerta, era un comportamiento totalmente ajeno a Crush y completamente fuera de lugar. Al percatarse de esto y alzar la voz, Subaru vio que Crush le devolvía la mirada con unos ojos claramente vacíos. Perdónenme, de pronto me dio mucho sueño. Probablemente, por la carga de este ojo izquierdo. Carga, quiero decir, ¿cuánto tiempo llevas con ese ojo? Dejo el resto en tus manos, señor Subaru. Un momento. Al llegar a su límite, su torso se tambaleó y Crush cayó repentinamente hacia adelante. Mientras Subaru se esforzaba por atraparla, la daga se le resbaló de la mano inerte, golpeando el suelo de la alcantarilla con un agudo estruendo metálico. Sin embargo, ni siquiera se percató del sonido, ya que había comenzado a respirar silenciosamente mientras dormía. ¿Estás bromeando? Se quedó dormida en medio de una conversación tan importante. Oye, ¿qué le pasa a la duquesa? Dicen que perdió la memoria, que su cuerpo está destrozado, y finalmente, que se ha vuelto loca. Es un desastre total. Ah. ¿Qué acabas de decir sobre Crush-san? Te voy a dejar fuera de combate la semana que viene, cabrón. Yo no fui quien lo dijo. ¿Qué te pasa? Ya basta, supongo. No peleen por pequeñeces. Por lo que veo, supongo que solo está durmiendo. Tal como dijo, parece que su cansancio ha llegado al límite. Beatriz se interpuso entre Subaru y Ratchins, emitiendo su juicio mientras observaba el rostro dormido de Crush. A los ojos de Subaru también, la inconsciente Crush no parecía sentir ningún dolor en particular. Simplemente parecía que su cuerpo exhausto anhelaba un sueño profundo. Sin embargo, si este era el efecto secundario del ojo de dragón que había mencionado Crush, entonces esa cosa antinatural seguramente no debería dejarse en paz. De hecho, el milagro de la Iglesia del Dragón Divino y el testimonio de Tiga. Es imposible que esto no esté relacionado con el hecho de que los candidatos a la selección real estén siendo señalados. Francamente, era una situación en la que resultaba imposible pensar que no estuvieran conectados. Pero, paradójicamente, eso llevó directamente a sospechar de la organización llamada la Iglesia del Dragón Divino. La Iglesia del Dragón Divino era una religión que se había extendido profunda y fuertemente por todo el reino de Lugúnica. Si la reconocieran como un hipotético enemigo, ¿hasta dónde llegaría su influencia? Dada la situación, tenía que sospechar de Tiga, pero ¿qué hay de Sakura? ¿Y de Filore? Si mis peores temores se confirman, yo estaré deprimido, pero Emilia estará destrozada. Aún sin eso, Emilia estaba retenida en el castillo, probablemente preocupada por la seguridad no solo de Otto y los demás, sino también de Subaru y Beatriz. Para aliviar, aunque sea un poco esa carga mental, tenía que actuar. Tenía que encontrar la mejor solución. Con esa determinación, Subaru cargó a la dormida Crush sobre su espalda y la sujetó con firmeza. Asintió a Beatriz, quien había recogido la daga y la había envainado. Ratchins, no estamos llegando a ninguna parte. Ya que has venido hasta aquí, debes tener un lugar donde sea más fácil hablar, ¿no? Vámonos. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer, pero no te voy a poner las cosas difíciles.
Aunque no puedo garantizar cuánto podremos ocultar de las miradas que nos rodean en la capital ahora mismo. Una vez más, la gravedad de la situación se me mete hasta los huesos. El enemigo estaba utilizando un poder inmenso, realmente inmenso, conspirando para atrapar a Subaru y a los demás. Quizás el encuentro con Rachins y el haber escuchado su historia fue un acontecimiento milagroso, propiciado por una considerable coincidencia. O tal vez llamarlo milagro sería un insulto para Rachins, quien los había localizado siguiendo las órdenes de Feld. En todo caso, quiero dejar descansar a Krosh-san una vez que nos hayamos instalado. Si su cuerpo y su mente pueden encontrar aunque sea un poco de paz, podremos tener una conversación más adecuada. Así que... ¡Qué oportuno! Justo ahora, en este preciso instante, estaba pensando en las ganas que tenía de invitar a los fugitivos que están causando tanto caos en la capital. Tenía muchísimas ganas de invitarlos. ¿Qué? En un instante, una voz completamente fuera de lugar resonó por las alcantarillas. Subaru, con Krosh a cuestas, Beatriz y Rachin se quedaron paralizados y se giraron, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. La voz provenía de más allá de la oscuridad del canal de agua, donde la tenue luz del mineral de la acnita no podía llegar. Sin embargo, Rachins chasqueó la lengua y arrojó algo hacia ella. «Oh, que haya luz. Ja ja ja. Qué considerados, qué atentos». Un fuerte estruendo resonó en el suelo de la alcantarilla, seguido de una brillante luz blanca que iluminó la oscuridad. Lo que había sido arrojado era un trozo de mineral de la acnita que emitía luz al impactar. Tal como Rachins había previsto con su decisión tomada en una fracción de segundo, la luz reveló la figura de la persona oculta en la oscuridad a Subaru y su grupo, que estaban girando. ¿Era una máscara? Oye, oye, oye. ¿Lo primero que dices al verme es máscara? ¿No es eso demasiado literal, viendo exactamente lo que tienes delante de tus ojos? Usa un poco más de estilo. Elige tus palabras con pasión y vehemencia, como si estuvieras cortejando a la mujer de tus sueños. Ja, 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 ja. El hombre que hablaba mientras se reía a carcajadas, solo sabían que era alto. Vestía túnicas negras que le cubrían todo el cuerpo y llevaba una máscara que recordaba a la de un bufón. La máscara de bufón blanca, flotando en la oscuridad, acentuaba su anormalidad. Su forma de hablar, su actitud y aquella mirada salvaje que se filtraba a través de la máscara bastaron para entenderlo en cuestión de segundos. Ese bufón enmascarado era un problema. Y, como si quisiera dejarlo en claro. Puedes morirte ahora. Porque la única con la que tengo asuntos que tratar es con esa mujer dormida de ahí. En un instante, una llama gigantesca, incomparable con la luz del mineral de la acnita, iluminó la oscuridad de la alcantarilla, y una ola de calor extremo se dirigió hacia Subaru y los demás. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.